Hola, este es el podcast de Proyecto Biblia. Hemos estado conversando sobre uno de los grandes temas de la Biblia, el Día del Señor. Es una frase que usan los autores bíblicos para describir los momentos en la historia de la humanidad en que Dios interviene para poner freno a las sociedades humanas corruptas y rescatar a su pueblo. En los episodios anteriores hablamos sobre los momentos importantes relacionados con este tema, como la Torre de Babel, que en realidad es la Torre de Babilonia, el éxodo israelita de Egipto e incluso el exilio de Israel mismo a Babilonia. En este episodio finalmente vamos a llegar a Jesús. En la época de Jesús, Israel estaba ocupado por una nueva versión de Babilonia. Era el Imperio Romano, una brutal potencia militar. Entonces, Israel sigue esperando el día del Señor para ser libre de Roma. Ahora bien, los relatos de los evangelios presentan a Jesús con el vocabulario del día del Señor. Eso nos lleva a esperar que este hombre, de alguna manera, traiga el día, que luche contra Roma y rescate a Israel. Pero él no lo hace. En cambio, le hace la guerra a algo totalmente distinto. Lo que Jesús confrontó fue una entidad que él creía que existía, pero que muchas personas ahora no creen que exista. Él se enfrentó a los seres o a las fuerzas del mal espiritual. Entonces hoy vamos a hablar de Jesús, el mal espiritual y la naturaleza al revés del verdadero poder. Aquí vamos. Bueno, John, ¿qué tal venimos con este tema? Bien, creo que ha quedado bastante claro hasta el momento. Ahora, la pregunta fundamental que nos hacemos es, ¿qué hará Dios para poner fin al mal estructural y organizado? Es algo que todos esperamos, aunque el panorama se complica cuando tenemos que aceptar que, en realidad, nosotros somos parte del problema. Y entonces podemos decir que Jesús era Jesús está de acuerdo con los profetas en que el día del Señor está por venir. El día del Señor está por venir, y también coincide con los profetas en que el día del Señor tiene que confrontar a más que solo la suma total de las decisiones estúpidas de los seres humanos. Que hay una realidad en el mal, es algo animado, es subhumano, ¿sabes? Es lo que está detrás del mal que ejerció Babilonia. ¿Por qué usas la palabra subhumano? Bueno, he llegado a la conclusión de que creo que lo que Jesús confronta, lo que los evangelios llaman daimonion, que son semidioses, entidades espirituales que no son el Dios único y verdadero y que no son buenas, y nuestra imaginación en el occidente moderno se ha encerrado tanto en el pensamiento europeo medieval, que piensa en estos seres como pequeñas gárgolas que se nos sientan en los hombros y nos dicen que codiciemos o robemos, etc. Es tan tonto. De veras, que haya gárgolas, es ridículo. Y creo que lo que hemos terminado haciendo es que confundimos todas esas ideas ridículas con lo que la Biblia en realidad nos está diciendo. ¿Por qué son ridículas las gárgolas? Porque no existen. Porque no existen. No son reales. Pero son una representación del mal, ¿cierto? No sé mucho sobre las gárgolas, pero... Yo tampoco. Pero además, hay precedentes bíblicos de una criatura reptiliana como el símbolo o metáfora. En lugar de las gárgolas. Sí. Se relaciona con lo que dijo C.S. Lewis. Las fuerzas del mal espiritual son más efectivas cuando las personas lo sobreestiman o lo subestiman. Y, bueno, en la mayor parte de la cultura occidental moderna, creo que para las personas que han experimentado más la presión de una perspectiva secular, esta idea del mal espiritual les parece casi bochornosa. Lo subestimamos. Sí. Demasiado. Y también hay otras personas que viven en el occidente moderno y lo sobreestiman. Por la forma en que estás describiendo el desarrollo de este tema, parece que lo fundamental es avanzar desde la postura... Es cierto, tenemos todas estas naciones que son malvadas, orgullosas y opresivas, y Dios va a luchar contra ellas. Y pasará, detrás de todo eso, hay algo más profundo y más importante. Sí, y más siniestro. Eso mismo. Y misterioso. La serpiente que habla es misteriosa. En la tercera página de la Biblia. Sí. ¿Cómo entendemos eso? Claro. Entonces, la pregunta es... Cuando Jesús viene a luchar y a traer el día del Señor, ¿contra qué lucha? Exacto. ¿Y cómo lo hace? Eso mismo. Vamos a responder a estas dos preguntas al desarrollar este tema. Lo que yo preguntaba en un principio era, ¿cómo es la contra Babilonia? Pero eso tiene que ver con el tema del reino de Dios.
Lo que estamos analizando ahora es contra qué lucha Jesús y cómo lo hace. Así es. Sí, para contestar esas preguntas recurrentes, tenemos que desarrollar la idea de que los seres humanos se rebelaron y quisieron parecerse a Dios, y eso llevó a Babilonia. Y luego eso se conecta con Egipto, que también fue un poder opresor. Después Israel hace lo mismo, y los profetas dicen, Todas estas otras naciones... va a pasar de nuevo. Jesús viene para traer el Dios guerrero sobre Israel. ¿Y cuál es su blanco de ataque? Su blanco son los demonios. ¿Cierto? Déjame hacer un repaso bien rápido. Bien. Entonces, el día del Señor viene sobre Israel cuando es conquistado por Asiria y después por Babilonia. Ah, sí, y Babilonia. Y terminan en el exilio Y terminan en el exilio y ahora esperan que venga el día del Señor de nuevo para liberarlos. Sí, totalmente, exacto. La esperanza ahora es, bueno, seguimos esperando el día del Señor. Y el día del Señor esta vez nos va a librar de Roma. Roma, sí, exactamente. Porque ya sabemos que al fin y al cabo, eso es lo que va a pasar. Sí, exacto. La Pascua tiene que ver con la liberación de la esclavitud. Ya pagamos nuestras deudas, así que es hora de que todo se resuelva. Y Jesús viene y va a traer el día del Señor. Y sabemos eso porque Juan el Bautista usa el vocabulario del día del Señor. Tal cual. Entonces, cuando Jesús viene, lo que esperamos es que lo lógico sería que luche contra Roma. O tal vez pensemos que va a haber un giro en la historia, como pasó en la época de los profetas, y que entonces va a luchar contra Jerusalén. Pero lo que termina pasando es que le hace la guerra a una entidad que él creía que existía, pero que muchas personas ahora no creen que exista. Él se enfrentó a los seres o a las fuerzas del mal espiritual. El mal espiritual. Pensemos en cómo sucede la historia de Jesús. En todos los evangelios, no en todos, en Mateo, Marcos y Lucas, está la historia del bautismo y después Jesús se va al desierto. Marcos nos dice que fue probado por el Satán, el acusador, el opositor. Luego Mateo y Lucas nos cuentan la historia sobre cómo Jesús fue tentado en el desierto. ¿Y de qué se trata esta tentación? Es el mal espiritual, en su forma más intensa, que viene a cuestionar la identidad de Jesús como Rey y Mesías que trae el reino de Dios. Y específicamente busca que Jesús use su condición divina para elevar su propia autoridad y reputación. Bueno, de esa tentación estamos hablando. Sí, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te estás muriendo de hambre en el desierto? Usa tu poder para transformar las piedras en pan. Si tienes todo el poder, úsalo para tu beneficio. Claro, úsalo para tu propio bien. Y luego, toda la autoridad. Mira todos los reinos de la tierra. Yo gobierno todo esto, dice el Satán. Si me juras lealtad, será tuyo. Y por supuesto Jesús se resiste totalmente a eso y le dice, yo adoro solo a Dios. Está citando el Shema. Adora solo a Dios. Así que desde el principio, la carrera de Jesús se caracteriza por un conflicto inicial con el mal espiritual, y él sale victorioso. ¿Cuál era la primera tentación? ¿Convertir las piedras en pan? Convertir las piedras... son 3, y están en diferente orden en Mateo y Lucas. Pero vamos a seguir el relato de Mateo. La primera es, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás aquí muriéndote de hambre? Estoy seguro de que Dios no dejará que te mueras aquí si realmente eres su hijo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús solo dice, oye, esas no son mis prioridades. Mi prioridad es vivir según la voluntad de Dios. ¿Y en qué sentido eso es una tentación? ¿Es porque lo distrae de su misión? La tentación tiene que ver con que Jesús use su poder y estatus para su propio beneficio, en lugar de... Bueno, al parecer el Espíritu lo está guiando a pasar una adversidad, un ayuno de 40 días. Eso no es muy agradable. ¿Por qué Dios me pediría que haga eso? Que haga algo tan difícil, que sufra privaciones. Cierto. Si eres el Hijo de Dios, no mereces algo así. Claro. Entonces esto es sobre... la pregunta clave que me gustaría analizar aquí es... ¿cómo usamos el poder? Entiendo. ¿Qué va a hacer Jesús con su estatus y poder para...? Porque lo que vimos con Salomón, y el faraón y Nabucodonosor, es que todos ellos terminan liderando pueblos que se convierten en Babilonia, de forma literal o metafórica. Y lo que hacen es un mal uso del poder. Todos los seres humanos hemos recibido autoridad para reinar en nombre de Dios. Así que todos tenemos cierto poder. Sí, de acuerdo con la primera página de la Biblia. Y en la historia de Génesis 3, decidimos que queríamos tener ese poder en nuestros propios términos. Y uno de los resultados es que eso conduce a Babilonia.
Y eso lleva a la opresión y a la injusticia, y Dios tiene que venir y poner orden. Ujú. Entonces, la idea central es, ¿cómo hacemos los seres humanos para tener una relación correcta con el poder? Mm. Y aquí tenemos a un ser humano que tiene poder supremo y que es Dios mismo hecho hombre. Puede hacer cualquier cosa que quiera, y su deseo es liderar un movimiento de reconciliación con Dios. La pregunta es, ¿qué va a hacer con su poder? Me parece interesante pensar en la tentación desde esa perspectiva. Sí. Primero Satanás le dice algo como, bueno, cuídate a ti mismo. Y él dice, no, eso no es lo que quiero. No se supone que use el poder solo para cuidarme a mí mismo. Y por otro lado, tenemos a Salomón que se hizo 500 escudos de oro. Sí, totalmente. Pensaba un poco distinto, ¿no? Sí. Y eso que tenía muchísima sabiduría. Ujú. Después, la segunda tentación es... Sí, en Mateo es la de... Sí, llénate de toda la gloria. Van a la parte más alta del templo y Satanás le dice, lánzate hacia abajo, confía en el amor bondadoso de Dios y tuércele la mano para que te rescate. Eso es como una demostración de poder, me parece. Sí, la primera tentación es, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Va a determinar su propio destino o como ser humano va a someterse a la guía y la voluntad del Padre? Y él dice, voy a hacer lo que el Padre me ordene, incluso si tengo que pasar sufrimiento o adversidad. Bueno, entonces si piensas que... Y eso es difícil de hacer cuando tienes poder. Así es, sí, someterse. Hacer un sacrificio y someterse cuando podrías no hacerlo. Ujú, tal cual. La segunda tentación es, ve al templo, al lugar de reunión entre el cielo y la tierra, donde habita el Dios de Israel. Si eres el Hijo de Dios, entonces lánzate y Dios se verá obligado a rescatarte, ya que eres su hijo después de todo. Y Jesús dice, esa no es la clase de relación que tengo con mi Padre. No uso mi estatus para obligarlo a que haga proezas que me Y beneficien. si alguien tiene mucho poder y mucho estatus, va a buscar oportunidades que lo hagan verse bien. O no solo verse bien, sino ponerse en una posición de control. Ujú. Si Jesús hubiese hecho eso, hubiera sido como, yo quiero tener el control. Dios, haz lo que te digo. Sí, como hacer actuar a Dios según tus propios términos. Hacer que el Padre... Sí, hacer que Dios, el Padre, actúe según las condiciones del Hijo. Eso, una vez más. Todo esto, hay muchísimas historias que se vinculan. Sí. Es como una repetición de la historia de Génesis 3 y también la del Éxodo y el desierto, todas superpuestas. Y ahora es la encarnación. Así que el Hijo y el Padre, lo que intenta hacer el mal espiritual es lograr que esta persona de gran poder, el Hijo de Dios, Que lo use para mal. que use el poder para su propio beneficio o que exija que Dios el Padre haga lo que quiere el Hijo. Podríamos decir que Satanás, este mal espiritual, está intentando que Jesús caiga en la misma tentación en que todos los demás cayeron antes y que derivó en las Babilonias. Sí, correcto, sí. Y entonces... Es lo mismo que pasa en el jardín. Bueno, no van a morir. En realidad se van a convertir en Dios. Funciona de maravillas. Funcionó con Adán y Eva, ¿no? Sí. Funcionó con los reyes de Israel. Funcionó con todos estos otros reyes y otras naciones. Para Satanás es un golpe fácil y efectivo. Ujú. Lo tiene bien aceitado. Es como, oye, tú eres poderoso, así que tienes que cuidarte a ti mismo. Haz las cosas en tus propios términos, que los demás te sirvan. O sea, tiene mucho sentido. Puedes ser como Dios. Y esto siempre funciona. Entonces hace lo mismo con Jesús. Y Jesús lo para. No, así no son las cosas. No voy a hacer eso. Me voy a sentar acá, muerto de hambre, sin saber si el Padre me dará alimento, el pan diario. Algo así, ¿no? A pesar de que podría no hacerlo. Prefiero esa manera de existir, un lugar de humildad y confianza, que declarar que Dios va a hacer lo que sea que yo quiero. Es muy profundo. Esta historia es muy profunda. Y su táctica final es, adórame a mí y... Me parece que a esta altura tendría que haberse imaginado que eso no iba a funcionar, ¿verdad? Sí. Esa no parece tan tentadora como las otras dos primeras. Bueno, es el reconocimiento de que los reinos de este mundo, eso es lo que él dice, todos los reinos del mundo y su esplendor, todo esto te daré. Con eso, reconoce que todos los reinos del mundo están cautivos a su influencia. Claro, y eso en definitiva es lo que más le importa a Jesús. Ujú. Es como tratar con terroristas. Es como si te dijeran, tengo lo que quieres y lo quieres con desesperación. Como si alguien secuestrara a tus hijos y dijera, te voy a devolver a tus hijos.
Solo necesito que hagas una sola cosa por mí. Y resulta que lo que quiero no es un maletín lleno de efectivo. Es que me des tu lealtad. Júrame lealtad. Eso es lo importante de la historia. Pero, ¿qué significa? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera abandonado su vocación como siervo sufriente y se hubiera convertido en el rey mesiánico a disposición del mal? En cierto modo ya lo sabemos. Toda la Biblia hebrea nos cuenta la historia del ascenso y la caída de los reinos que rindieron su lealtad a Babilonia, ¿cierto? Aquí hay dos alusiones sutiles. Este es el estilo narrativo del Antiguo Testamento, donde una historia hace conexiones con otros puntos de la historia. Hay un solo lugar más en que a Jesús le hacen este mismo planteo. Si realmente eres el Hijo de Dios, la historia de la tentación en el desierto está al principio de Mateo, y esta historia está al final. Son los rebeldes. La palabra literal es rebeldes. Los rebeldes judíos. ¿Los que fueron crucificados? Sí, los que están en la cruz. Están ahí porque han instigado una revolución violenta contra Roma. Así que Roma los mata. Así es. Están crucificados junto a Jesús y la gente pasa y le grita insultos a Jesús. Y ellos le dicen, oye, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Basta de sufrimiento. ¿Por qué el Padre te llevaría al desierto a morir de hambre? ¿Por qué te abandonaría para que te ejecuten con rebeldes si en verdad eres el Hijo de Dios? Mateo busca mostrarnos que estas son tentaciones paralelas. Claro. La intención es que Jesús abandone su vocación de amor sufriente y acepte la ética de Babilonia. Si acepta la ética de Babilonia para recibir el control... Claro, el control, así es como puede ganar influencia y poder. Así va a ganar influencia y poder, pero no va a poder vencer el mal. Y eso es lo que... Sí, estaría usando el mismo método, que es la autoexaltación que lleva a la violencia. Pero el objetivo final es vencer el mal, vencer a Satanás y vencer el mal. Y para hacerlo, tiene que sufrir. Exacto. Esa es la primera pista sobre lo que está pasando aquí. La segunda pista es lo que Jesús dice al final de la tentación, que es, aléjate de mí, Satanás. Cuando Jesús le cuenta a sus discípulos que va a morir a Jerusalén, Pedro le dice, no me parece. Claro, no es una buena idea. Ese no es el camino para convertirse en rey de este mundo. Yo estaba listo para entregar mi vida por ti, le dice en Juan. Y Jesús le dice exactamente lo mismo que le dijo a Satanás, con las mismas palabras textuales. Aléjate de mí, Satanás. Eso le dice a Pedro. A partir de eso, podemos discernir en Pedro la misma tentación que enfrentó en el desierto, que es usar los métodos de Babilonia para conquistar a Babilonia. Usar los métodos del mal, de la autoexaltación y la violencia. Wow, ¿de eso se trata esta parábola? Sí, ya ¿La del hombre fuerte? Sí, ya vamos a hablar de la parábola del hombre fuerte. Genial. Claro, sí. Nunca la entendí. Sí, es una parábola muy importante para todo este tema. Wow. Así que, pensemos, ¿cómo conocemos esta historia de Jesús en el desierto? Solo puede haber una forma. Por Jesús. Fue Jesús quien contó esa experiencia que tuvo durante 40 días. Es alucinante. Su biógrafo no estaba con él en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús encontró en el desierto? ¿Un dragón marino de 7 cabezas? Sí, justamente. ¿Y qué hay de esa serpiente que habla en el jardín? Es misteriosa. Es la misma voz, ¿no? Es algo muy personal. Pero nos pasa a todos que tenemos momentos en que es exactamente así. Sabemos que cierta decisión va a herir los sentimientos de alguien o va a tener alguna consecuencia destructiva para nosotros o para otras personas. En ese momento, esa acción se convierte en lo que es bueno para nosotros. ¿Cómo pasa esto? Cuando te escucho hablar así, parece como si hablaras de una lucha en la psiquis interna o algo así. Se podría interpretar de esa manera. Bien. Sí, puede ser. Pero creo que Jesús es claro en que esto era un ser, una entidad externa a él mismo. Eso no se puede negar. Cierto. Algunas personas lo traducirían en términos de psicología moderna y dirían que esto es... Pero esto parece más profundo. Sí, pero pienso que si voy a seguir a Jesús, debo seguirlo también en esto. El mal es más profundo que... Más profundo que las hormonas de mi cerebro. Sí, o que estamos cooperando con algo. Ahora, la razón por la que antes dije la palabra subhumano es que no quiero darle demasiada dignidad a lo que sea que es esta cosa. Es como antihumano. Sí, es cierto, exacto. Creo que me confundía lo de subhumano, porque si es algo sobrenatural... Si es espiritual, entonces... Bien. Si es algo angelical... Entonces, si pensamos en la jerarquía de seres espirituales o lo que sea... Claro,
Supongo que ellos son un poco más deslumbrantes que nosotros. Aunque nosotros no estamos mucho más abajo que los seres celestiales, según el Salmo 8. Pero tiene más que ver con que todos los títulos que se le dan a este ser no son nombres propios, son títulos. El diablo significa el difamador, el calumniador, diabolos. El Satán significa el que se opone. El acusador. Eso sí, estas palabras ni siquiera le dan la dignidad de un nombre al mal espiritual. Solo describen lo que hace el mal espiritual. Se opone a la salud y a la prosperidad de los seres humanos y los acusa. La historia del desierto sienta las bases. Jesús tiene una vocación, el mal lo tienta a obtener el poder de manera tal que si cae, eso resultará en su propia derrota. Y esta historia de Jesús en el desierto es como una reactuación de la rebelión en el jardín del Edén. Pero él sale victorioso. Y lo que hace inmediatamente después de eso en Mateo es declararle la guerra al mal. ¿Ah, sí? Sí, le dice, vete, largo de aquí. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Jesús oyó que Juan estaba preso, ahí está el mal, metiendo la cola. Entonces salió de Nazaret y se estableció en Capernaum. Y ahí emprendió su misión, anunciando que el reino de los cielos estaba invadiendo la tierra. Me encantan los personajes tipo Jack Reacher o los de Mel Gibson, como... El castigador. El castigador. Sí. Es la venganza. Es como, de esto me encargo yo. Voy a hacer justicia. Y también las películas del lejano oeste tienen algo de lo mismo. Cuando van y pegan algunos tiros y así arreglan las cosas. Creo que eso está arraigado en nuestra psiquis y es como, sí, eso es increíble. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, pero lo hace de una manera escandalosa. Sí. Al principio, cuando lo entendemos, es casi como... eso no es exactamente lo que esperaba. Pero entonces nos damos cuenta... esa es la única forma en que los seres humanos podemos ser humanos de verdad y tener justicia y paz reales. Sí, si dejamos de pensar que podemos derrotar el mal matándonos unos a otros, matando a otros seres humanos. Pero la mayoría dice, eso es pacifismo. Y los pacifistas terminan con una bala en la cabeza. Eso no lleva a ningún lado. Así es. Y sí, seguramente todos pensaron eso mismo sobre Jesús el Viernes Santo, a las 6 p.m. del Viernes Santo. Una tragedia más. Y por eso la cruz sería una tragedia lamentable de no haber sido por la resurrección. Cuando Jesús murió, cuando estaba muerto, ¿hubo una batalla contra el mal de alguna manera? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, es interesante. Estamos mezclando un poco las cosas, pero está bien. Todos los autores de los evangelios, los 4, describen la muerte de Jesús con imágenes del día del Señor. Las tinieblas, Isaías 13, Joel 2, Éxodo. un día de oscuridad, tinieblas, claro, Éxodo. El temblor, el templo mismo, el temblor hizo algo. Los gentiles miran alrededor, están aterrados. O, en el caso del centurión romano, taumazo, maravillado. Los autores de los evangelios, con estas pistas, estos registros de las cosas que sucedieron, buscan decirnos que la crucifixión fue la forma en que Dios confrontó a Babilonia. Fue una manifestación del día del Señor. Y Jesús definitivamente creía eso. Cuando lo arrestaron en Lucas, él dijo, oigan, ¿han venido con espadas y palos como si yo estuviera liderando una rebelión? Esto es ridículo. Les estoy diciendo a la gente que ame a su prójimo. Sí. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas, dice Lucas en capítulo 22 cuando lo arrestan. Esta es la hora de las tinieblas, del mal espiritual. Así es como Jesús veía las cosas. Él estaba confrontando y derrotando el mal, al igual que Dios confrontó al faraón. ¿Y qué pasa en esos 3 días en que él está muerto? Amigo, ese es todo otro tema. Había una tradición cristiana muy antigua en que Jesús iba al reino de los muertos y anunciaba la buena noticia a toda la humanidad que todavía no la había oído, y así le robaba a sus víctimas a la muerte, al pecado y al mal. Pero eso no está en el Nuevo Testamento. Eso no está en la Biblia. Exacto. Cuando Jesús se levanta de los muertos, sabemos que en ese acto derrotó al mal, ¿verdad? Claro, ¿cuál es el resultado de que los humanos declaren que ellos mismos son Dios y que definan el bien y el mal por su cuenta?
la muerte. Mm. Como consecuencia, y como un acto divino de justicia, la consecuencia de esa rebelión es la muerte. Y lo que Jesús hizo fue vencerla. Venció la muerte. Vence a la muerte. Y eso no es lo mismo que vencer el mal espiritual. Bueno, están conectados. Conectados. Por eso en el vocabulario del apóstol Pablo, el pecado y la muerte son dos caras de la misma moneda. Y por eso en Génesis tenemos la serpiente en Génesis 3, pero después tenemos el pecado Agazapado a la puerta. agazapado a la puerta de Caín. Y en ambos casos el resultado es la mortalidad y la muerte. Cuando los seres humanos se entregan al mal, las personas mueren. Entonces, ¿cómo hace Jesús para vencer el pecado y la muerte? Bueno, ahí es donde entra la idea de la sustitución. Jesús es un ser humano y como tal va camino a sufrir las consecuencias del mal, pero se convierte en el único ser humano en ser reivindicado. Él muere, igual que cualquier otro ser humano, bajo el poder del mal, pero vuelve a la vida, es reivindicado. Y esto fue así gracias a la vida y el poder de Dios el Creador. Eso dice Pablo en el Nuevo Testamento. Él es nuestra única esperanza. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, los resucitará también a ustedes. En mi mente me imagino esto como una especie de batalla, ¿no? Y creo que la batalla comenzó en el desierto. Seguro, pero terminó en la tumba. Y continuó en el huerto de Getsemaní y cuando vinieron a arrestarlo... Entonces, ¿te parece que siguió en la tumba? ¿Y ahí fue donde la ganó? ¿Como Jesús peleando en un estado incorpóreo? Bueno, no sé. Esa historia no se incluye en los escritos de los apóstoles. No se cuenta. Pero sabemos que, de alguna manera, en algún momento entre que Jesús estaba vivo y luchando contra el mal en el jardín, hasta el momento en que lo mataron y resucitó de la muerte, Él derrotó el mal. O sea, Él derrotó la muerte cuando volvió a la vida. ¿Seguro? Pero ¿cómo derrotó el mal? Claro, sí. ¿Simplemente al volver a la vida? Entiendo. ¿O hubo alguna otra batalla contra el mal? Bueno, por eso digo que las dos están conectadas. ¿Qué es el mal? Son los seres humanos que elevan su propia identidad, deseos, metas, aspiraciones, a un estatus divino y después, rindiendo lealtad total a esos ídolos, viven de esa manera. El diagnóstico bíblico es que eso lleva inevitablemente a una vida que es destructiva para la persona y para los que están a su alrededor. Y eso es entregarse al mal. Entonces, Jesús es un ser humano que no vive de esa manera. Él vive como un humano en total sumisión y lealtad al Padre. Así que vence el mal porque no se somete a él. Entiendo. Sí, porque es el único que no cae en la tentación, pero sufre sus consecuencias. Él sufre las consecuencias de alguien que se entregó al mal, aunque él mismo nunca lo hizo. Y es reivindicado de las consecuencias del mal. Después dice que su propia vida se convierte en un regalo para los que lo sigan y confíen en que va a darles lo mismo que él recibió. Es decir, que los va a reivindicar de la muerte y el pecado. Esa es la historia de Jesús. Esa es la historia del cristianismo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, en la carne de Jesús, Dios condenó el pecado. Pablo no tiene la idea de que Dios castigó a Jesús. Lo que dice es que Dios castigó el pecado en la existencia humana de Jesús, y Jesús se sometió a la mortalidad, a la muerte y a la violencia, y luego fue reivindicado. Él fue una especie distinta de humano. Me gusta que hagas esta pregunta porque repetimos estas cosas todo el tiempo, pero creo que hay algo muy profundo. ¿Qué significa que el Hijo de Dios muera y vuelva a la vida? ¿Y por qué eso es una victoria? ¿En qué sentido es una derrota del mal? ¿Esa es tu pregunta? Claro, ¿cómo? ¿Cuándo vence al mal? ¿Cuándo vence al mal? Está claro que venció la muerte. La muerte es la consecuencia, pero también es como un arma que los seres humanos usan unos contra otros. Así fue como Babilonia consiguió el poder, a través de la amenaza o el uso de la violencia, la opresión y la muerte. Pero el mal pierde su poder frente a Jesús. Porque la muerte ya no es una amenaza para La muerte no es una amenaza. Él no tiene miedo de dar la vida y no usa la muerte como forma de coerción. Así es como se representa el mal en la Biblia.
Es el uso de la fuerza y la violencia o la muerte para consolidar el poder y la voluntad de otro ser Así humano. que la promesa del mal es darte poder. Serás como Dios. Entonces la consecuencia del mal es la muerte. Y la consecuencia no es solo la muerte para nosotros, sino también que para tener poder tenemos que usar la muerte. Sí, participar en la muerte como medio para asegurarte un modo de vida. Y Jesús... Con los impuestos que pagamos. Sí. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Y no podemos escapar de eso. Todos somos partícipes. Claro, hasta lo que comemos. Todos participamos en estructuras de violencia. Los celulares que usamos. Sí, lo que protege nuestra forma de vida. Sí. Sin importar en qué reino del planeta vivamos. Me entiendo. Es bastante triste o deprimente darse cuenta de cuánto participamos en la violencia. Y tenemos a Dios que se hizo humano. Y muestra una forma completamente diferente de vivir. Así que la promesa del mal es el poder, pero la consecuencia del mal es la muerte. Y participar en la muerte como forma de obtener el poder, que en realidad no es poder. Y ese es el problema. Y Jesús viene y es tentado con la promesa de tener el poder a través del uso del mal, y él se niega. Pero todavía tiene que ejercer su autoridad. ¿Va a usar la muerte para hacerlo? Si lo hiciera, estaría usando el mismo método que usa el mal para obtener el poder. Sí. Con lo cual, Y eso es lo que discierne cuando Pedro lo regaña. No, morir no es una opción para ti, Jesús. Ese no es el camino para convertirse en rey. Y ahí él identifica el mal. El poder satánico que está detrás. Esa idea es satánica. Es satánica, porque participa en la promesa del mal. Me gustó esa frase, la promesa del mal. Porque es una promesa. Vivirás. Serás como Dios. Vivirás. Te convertirás en Dios, podrás decidir sobre la vida y la muerte de los demás, pero tú sobrevivirás. Y tendrás poder. Tendrás poder. Claro. Entonces, lo que hace Jesús es dejar que el mal use su única arma en contra de él. Y una vez que te atrapa, no hay salida. Pero Jesús nunca se dejó atrapar por esa promesa. Pero el mal todavía tiene acción, que es: entonces voy a usar mi poder contra ti. Y eso es la muerte. Y Satanás celebra, piensa que ha derrotado al Hijo de Dios. Después, cuando Jesús se levanta de los muertos, demuestra que la muerte no tiene poder sobre él. Correcto. Al resucitar de los muertos, vence la muerte y también el mal. Le roba al mal. Le roba, sí. Lo único que tiene para... Y eso es mejor que vencerlo. O sea, porque en cierta manera no derrotó totalmente al mal. Le robó al mal su poder. Qué interesante. Sí, mira cómo lo explica Pablo en la carta a los Colosenses. El versículo 13 del capítulo 12 dice: cuando ustedes estaban muertos en sus pecados, esa es la conexión típica que hace Pablo entre el pecado y la muerte. Aunque aquí está hablando sobre estar muertos en vida, porque les está hablando a personas que están vivas. Ustedes están vivos, pero en realidad... están muertos espiritualmente. Básicamente están muertos porque se han entregado al mal. El poder de la muerte reina en ustedes. Y en la incircuncisión de su carne, les habla a los gentiles. Ni siquiera eran parte de Israel, el pueblo del pacto. En la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con el Mesías. Él nos perdonó todos los pecados y anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Así que el hecho de que nos hayamos entregado al mal y participado en él, significa que somos... responsables por nuestra maldad. Sí, responsables. Y la consecuencia es la muerte, que es tanto un castigo como una consecuencia. Es la declaración divina sobre dónde nos lleva el mal cuando lo elegimos. A la muerte. Y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Mira lo que dice. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Literalmente hizo de ellos una humillación pública, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. ¿Qué tal esa metáfora invertida? Porque la cruz era una humillación pública. Ese era su propósito, matar al criminal en público para humillarlo a él y a su grupo. La persona moría en la cruz. Sí, pero él dice, en realidad es al revés. La maldad misma es humillada en público. Porque usó su única táctica. Sí, su única táctica. Y no logró triunfar ni por asomo. No pudo vencer al Mesías. Solo tenía un arma o una sola herramienta. Bueno, la cruz es el símbolo máximo de esa arma. Porque no solo mata a la persona, sino que la mata muy despacio y con muchísimo dolor. Y en público. Y en público. Y es una demostración del poder para matar. Exacto. Es como hacer un gran espectáculo sobre la única cosa que sabes hacer muy bien, que es la muerte. La amenaza de la muerte. La amenaza de la muerte.
Y todos los que están alrededor se dan cuenta de que tienes el poder y piensan, ¡wow! Eres capaz de matar a esa persona y de esa manera. Y así es como murió Jesús. Tal cual. Jesús se somete voluntariamente a eso como su forma de luchar contra el mal y la muerte para demostrar que en realidad no son lo más poderoso del universo. Y cuando los vence, al resucitar de los muertos, la muerte queda humillada. Sí, en Colosenses 2, versículo 15, siempre se debate ¿qué poderes y autoridades despojó y humilló por medio de la cruz? ¿A los romanos? En realidad, pareciera que los romanos ganaron ese día. Sí. Pero él da vuelta a todo. ¿No es probable que esté hablando de los poderes y autoridades espirituales? Pablo normalmente usa esas palabras con ese significado para referirse a los demonios o a los poderes demoníacos. Y si lo pensamos, en la mente de Pablo, lo mismo con Isaías, son dos caras de la misma moneda. Detrás de los poderes opresivos y violentos de este mundo, Isaías y Pablo veían el obrar de los poderes espirituales del mal. Sí, porque Roma estaba usando la promesa del mal, que es la muerte, para ejercer autoridad, y era como Babilonia en ese momento. Detrás de eso está el mal espiritual. Así es. Los poderes y autoridades que Jesús confrontó en el desierto, y en el jardín del Getsemaní, y en la cruz. Y la humanidad los encontró en el principio de la historia y cedió ante ellos. Y desde ese entonces hemos vivido con las consecuencias de eso. Es interesante. En ese pasaje que acabas de leer, dice, Él nos perdonó todos los pecados y anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. El juego de palabras es interesante, porque lo que se clavaba en la cruz era la persona que iba a morir. Ah, y la acusación. Ese cartel de la acusación sobre la cabeza de Jesús, rey de los judíos. ¿Eso se ponía también ahí? Claro, los cargos en su contra. De eso lo acusaban. Y ahora lo que va ahí son nuestros cargos, nuestra acusación. Los cargos de los que nos acusan se ponen sobre la cabeza de Jesús. Va por ahí. Siempre lo interpreté así. Claro, tiene sentido. Iba a hacer otra observación, pero eso es genial. Lo que yo me imaginaba era que, en lugar de clavar a Jesús en la cruz, se clavaba nuestra condenación. Entiendo, sí. Porque Jesús ya no está ahí. Sí, yo siempre interpreté que Pablo quiso hacer un juego de palabras con el cartel de los cargos y por eso lo llama el acta con los cargos. Me había olvidado de eso. ¿De qué lo acusaban a Jesús? De decir que era el rey de los judíos. ¿Y cuál es nuestra acusación? Bueno, la lista es larga, ¿cierto? Sí, cierto. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y con eso quiere decir conforme a la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es la historia que explica por qué murió Jesús y en qué sentido su muerte es una victoria. Parece que aquí hay dos temas. Él muere para vencer la muerte y despojar la maldad, pero por otro lado, Él muere como sustituto por nuestros pecados. ¿Cómo se conectan estas dos ideas? Bueno, creo que no son dos cosas separadas. Nuestro amigo Josh Butler, que escribió un libro llamado ¿El Dios que nos busca? El Dios que nos busca, tiene una analogía genial sobre cómo a veces creamos una dicotomía entre la muerte como consecuencia del pecado y la maldad humana, y por otro lado, el castigo, la muerte como el castigo divino por la maldad. Él usa la analogía de un pez que sale del agua y cae en el muelle, salta por encima del agua y por accidente cae en el muelle, empieza a jadear y está muriendo, y diríamos que el pez está muriendo, pero no como castigo. Como consecuencia. Claro, como consecuencia, porque violó sus límites seguros, excedió sus límites y entró en un ambiente en que su único destino era la muerte. Si lo pensamos, así es como se describe la muerte en el relato del jardín, porque Dios dice, el día que coman del árbol, morirán. Y luego comen del árbol y no mueren al acto porque Dios los mate. Pero son como peces que agonizan en el muelle. Y la muerte es una consecuencia. Y esa consecuencia es el castigo. Y lo que dice Joshua Butler es una analogía genial. Él dice, la mayoría de los cristianos piensa que la muerte como castigo es como un pescador que viene con un remo enorme y cuando ve al pez agonizando lo golpea hasta que muere dejándolo destrozado. Eso es lo que significa la palabra castigo para nosotros. Es algo que va por encima de la consecuencia natural. Si analizamos el concepto de la muerte que tenían los autores bíblicos, vemos que la consecuencia misma era el castigo. El pez que agoniza en el muelle es el castigo. Y por eso los profetas veían que Babilonia venía a conquistar Jerusalén y decían que era el castigo divino.
Si fuera un analista político del antiguo Cercano Oriente, diría, bueno, tenían una mala política comercial. De hecho, Sedequías hizo un pacto con Nabucodonosor y no lo cumplió. Intentó hacer una alianza. Y así podríamos dar un análisis político de por qué Babilonia destruyó a Jerusalén. Seguro, sí. Y podríamos decir que esa fue la consecuencia. Ujú. Pero los profetas miran los mismos eventos y dicen, no, eso es un castigo divino. Y no es que Dios esté pegándole al pez con un remo. Es que el mismo pueblo de Dios está saliendo del agua, saltando al muelle y sufriendo el castigo por sus pecados, que es la muerte como consecuencia. Mm. En fin, esa analogía me sirvió mucho para aclarar las diferencias. Mm. Entonces, el castigo barra consecuencia del pecado es la muerte, porque la muerte es lo que los seres humanos usamos unos contra otros a través de nuestros pecados. Así que volvemos a la cruz. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice Pablo. Entonces los cargos contra nosotros no son una especie de venganza que Dios se cobra, sino que es la consecuencia de lo que hicimos y Dios deja que suceda. Bueno, sí, pero cuando Dios permite que suceda, ese es el castigo. Claro. Y entonces eso es... Sí. Y así volvemos al tema de... Esta es la visión de Pablo sobre la ira de Dios en Romanos capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y entonces 3 veces repite, pinta escenarios de los seres humanos que se entregan a la idolatría y al comportamiento destructivo. Y dice, Dios los entregó a... Y luego describe las consecuencias de sus decisiones destructivas. Entonces, la ira de Dios no puede separarse de que Él entregue a las personas a las consecuencias naturales de sus decisiones, que en definitiva son la muerte. Seguro eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo, Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, conforme a cómo el Antiguo Testamento describe el pecado y sus consecuencias. Bien, quiero intentar encontrar otros temas aquí. Jesús, el Mesías, el Rey, que traerá un reino, que gobernará la tierra y que restaurará la relación entre la humanidad y Dios. Que restaurará el llamado original de los seres humanos. Su llamado y sus propósitos originales. Y su propósito es gobernar el mundo en el nombre de Dios. Y lo que se interpone es... la promesa del mal. La promesa del mal. Se ha infiltrado en la humanidad y ha hecho que las instituciones y las naciones se conviertan en lo que la Biblia comienza a denominar Babilonia. Babilonia, sí. Sí. Y ese es el antirreino. Entonces Dios viene a detener a Babilonia. A confrontar a Babilonia y a traer el día del Señor. Ese es el día del Señor. Sabemos que tarde o temprano va a hacer eso por toda la humanidad. Este rey va a venir y a hacer eso. Y Jesús viene. Él es el rey. Y pensamos, bueno, él tiene poder de verdad. ¿Cómo va a derrotar a Babilonia? Él no va a usar el poder del mal, que es la amenaza de la muerte o la muerte misma. El temor de la muerte. Es hacer un ídolo de mi propia supervivencia y estatus, y por lo tanto, usar la violencia y la muerte como medio para exaltarme por encima tuyo. Jesús se niega a usar la ética de Babilonia para ejercer su propia autoridad. En cambio, él confronta a esta especie de poder subyacente, el poder de Babilonia, que es el mal espiritual. Y pasa mucho tiempo haciendo eso. Él habla de una nueva ética que las personas deben vivir como una contra Babilonia. Después es arrestado y ejecutado y no se defiende. Deja que lo maten. Él deja que el mal use su única herramienta y demuestra que en realidad no tenía ningún poder sobre él. Sí, ese es el amor de Dios por el mundo. Su habilidad para crear vida de la muerte es más poderosa que el mal. Su habilidad para crear vida de la muerte es más poderosa. Lo único que puede hacer el mal es amenazar con violencia y muerte. El amor de Dios dice... En realidad, el amor es más poderoso, el amor que sufre. En lugar de matarte porque me quieres matar, permito que me mates porque te amo. ¿Y qué significa esto para ti? O para cualquier persona. Yo he caído en la promesa del mal, y hay una consecuencia / castigo por eso, que es la muerte. Y la única forma de escapar de eso es alinearnos con Jesús como el verdadero Rey y dejar que su poder sobre la muerte se convierta en nuestro poder sobre la muerte. Dejar que su muerte se convierta en un sustituto por nuestra propia muerte. Que su resurrección se convierta en nuestra esperanza y nuestra vida. Porque eso es lo único que queda de este lado de su regreso. Y puedo confiar en esa esperanza. Si Jesús es mi Señor de esa manera, entonces ahora soy parte de la contra Babilonia. Sí. Y debo vivir de esa manera.
con la misma ética, la misma forma de ejercer el poder. El llamado ético y el desafío del Nuevo Testamento pasan a tener una importancia central cuando entendemos que ese es el significado central de lo que pasó en la cruz. El llamado ético no me da acceso. No, pero la ética de Jesús, desarrollada por los apóstoles, es la única forma razonable de vivir si creo que Jesús murió por mis pecados y que se levantó de los muertos como Señor de todo. La única respuesta razonable es decir, no puedo usar el arma de Babilonia para vivir en este mundo. Es una manera subhumana de existir. Es el camino de la muerte. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. Vamos a tener un episodio más en esta serie sobre el tema bíblico del Día del Señor. Tim, cuéntanos de qué se tratará. Veremos el libro de Apocalipsis, cómo todo esto se conecta con una visión del fin del mundo, que en realidad es el comienzo de una nueva era, el Día del Señor definitivo con D mayúscula. También vamos a analizar lo que implica esto para la política moderna, de qué forma vivimos en Babilonia, buscando la paz para Babilonia, pero también siendo ciudadanos del reino de Dios. Amigo, qué interesante. Esos temas sí dan para conversar. Totalmente. Así que suscríbete y no te lo pierdas. Y hablando de cosas para no perderse, tenemos un video sobre el Día del Señor. Si todavía no lo viste, está en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Proyecto Biblia Oficial. También está en nuestro sitio web, proyectobiblia.com. Somos un estudio sin fines de lucro con financiación colectiva. Y todo esto es posible gracias a personas como tú que nos dan su apoyo. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Adriel Crivelo de Córdoba, Argentina. Amo Proyecto Biblia y considero que es una herramienta clave para el estudio de la palabra de Dios. Lo uso para aprender, profundizar y enseñar con recursos prácticos y visuales su palabra. Llegué a conocerlos navegando en mis redes y desde ese momento no pasa un solo día que no escuche un podcast o mire un video. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.